Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traemos un video sobre lo que es el histograma y diagrama de afinidad. Nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis, en la carrera de Ingeniería Industrial, cursando la materia Control Estadístico de la Calidad, con nuestro profesor Carlos Eduardo Movo Jorques. El equipo está conformado por José Ángel Noriega Lizárraga, Joshua Elenes Palafox, Brandon Enrique Sotelo Rubio y Pedro Javier Hernández Bea. Comenzamos con una pequeña introducción. No es un secreto que Japón es la potencia más grande en la calidad. Su historia contiene personajes que impulsaron el desarrollo de la humanidad a través de su forma de pensar y hacer las cosas. Una de estas personas es Hiro Kawajita, el creador del diagrama de afinidad. El diagrama de afinidad, también conocido como el método de KJ, fue creado por el Dr. Kawajita en el año de 1980, mientras que el término histograma fue acuñado en 1891 por el matemático estadístico inglés Karl Pearson, y es un compuesto de términos griegos, histo, que significa tejido, y grama, que se traduce al castellano como letra, escrito o gráfico. ¿Qué es el diagrama de afinidad? Es una herramienta para categorizar datos, información o ideas basados en la relación que tienen entre sí. Dicho de otra forma, con esta herramienta encuentras la afinidad que existe entre las ideas obtenidas de una sesión y a partir de las características o semejanzas comunes entre ellas, las agrupas para su revisión y análisis. ¿Para qué se utiliza? El diagrama de afinidad es utilizado más que nada para organizar una gran cantidad de datos que fueron obtenidos previamente de una lluvia de ideas. También cuando existe un problema complejo que se pretenda tocar de manera directa o exista algún tema en el que se quiera trabajar y este sea complejo. Este diagrama fue creado para agrupar elementos que están relacionados entre sí de manera natural. Siempre se debe tener un tema o idea principal del que se quiera hablar o se quiera tratar. Más que nada, la función central del diagrama de afinidad es ayudar a centrar un problema que se encuentra poco definido mediante la aportación de ideas u opiniones sobre el problema. Cabe mencionar que este diagrama no da la solución de este, pero sí ayuda a tener una idea más clara de lo que la podría estar originando. Ventajas del diagrama de afinidad. Organizas muchas ideas y conceptos. Es muy útil cuando tienes un gran volumen de información sin orden. Permite entender más a fondo una situación o problema. Consigues enfocar los esfuerzos del grupo de trabajo, lo que te permite trabajar en equipo. Es un método visual, lo que induce a la creatividad del grupo y facilita el análisis posterior. ¿Cuándo se utiliza este diagrama? Este método se usa cuando el problema es complejo o difícil de entender, tiende a estar desorganizado, requiere la participación y soporte de todo el equipo, o cuando se quiere determinar los temas claves de un gran número de ideas y problemas. ¿Cómo elaborar el diagrama de afinidad? Para elaborar el diagrama de afinidad se necesita seguir los siguientes pasos. Identificar el problema. Se debe determinar cuál es el problema a solucionar. Se pueden realizar mediante preguntas al grupo. Reunir datos sobre posibles causas. Estos se pueden agrupar mediante lluvia de ideas, entrevistas y grupos de trabajo. Estudiar los datos. Se desglosan en fases independientes con un solo significado evidente. Unir datos por afinidad. Una vez expuestas todas las ideas, se van agrupando por temas, lo cual se le conoce como afinidad mutua. Nombrar los grupos. En este grupo de ideas se pone un título en común mediante una discusión en grupo. Elaborar el diagrama. Se dibuja el diagrama de afinidad. Por último, se confirman los datos. Se discute
cómo han quedado los grupos y los elementos correspondientes al problema. A continuación tenemos un ejemplo de lo que es el diagrama de afinidad. Como se puede ver en la imagen, este diagrama de afinidad es sobre las quejas hechas por el consumidor a la empresa Big Cola, contando con 4 grupos de afinidad, los cuales son las quejas hechas relacionadas con la empresa, el medio ambiente, servicio al cliente y hacia el producto. En la columna de la empresa podemos observar que hay quejas relacionadas con la pérdida de la imagen de la empresa, su competencia es agresiva, aumento del precio en la materia prima y disminución de participación en el mercado. En la columna del ambiente vemos que se quejan sobre los envases y tapaderas los cuales son consumidos por los animales marinos. De igual manera se quejan sobre los envases contaminando los parques naturales. En tanto en el servicio al cliente se quejan sobre la mala actitud, personal desmotivado y rotación del personal. En la columna de los productos, este llega golpeado para su venta. El envase es de color incorrecto, los cuellos están bloqueados o el precio es mayor a los de la competencia. Bueno, ahora hablaremos del histograma, que es una gráfica de barras que representa la distribución de frecuencia de un conjunto de datos, donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Se considera una de las 7 herramientas básicas de la calidad y es especialmente útil cuando se tiene una gran cantidad de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar una decisión sobre ello. ¿Para qué se utiliza el histograma? Proporciona mediante el estudio de la distribución de los datos un excelente punto de partida para formular hipótesis acerca de un funcionamiento insatisfactorio. El histograma es especialmente útil cuando se tiene un amplio número de datos que es preciso organizar para analizar más detalladamente o tomar decisiones sobre la base de ellos. Es un medio eficaz para transmitir a otras personas información sobre un proceso de forma precisa e intangible. Permite la comparación de los resultados de un proceso con las especificaciones previamente establecidas para el mismo. Ayuda a determinar si el proceso satisface los requisitos del cliente y hace posible determinar si ha habido cambios en un proceso. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar el histograma? Ayuda a comprender la tendencia central, dispersión y frecuencia relativas de los diferentes valores y se puede utilizar muchas cantidades de datos ofreciendo una visión clara y sencilla de su distribución. ¿Cómo interpretar un histograma? Para realizar e interpretar un histograma se necesita de 3 datos, los cuales son frecuencia, intervalos y un límite de especificación. Se refiere como intervalos a los datos que se quieran organizar, tales como la edad, venta, precio, porcentaje, etc. Frecuencia es la periodicidad con la que dicho dato se genera. Y un límite de especificación es el lapso hasta donde éste puede ser medido y en dado caso mejorarlo. En la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de un histograma de las ventas netas por año de la Coca-Cola, con un límite de especificación del 2016 al 2020, donde los intervalos son las ventas de cada año y la frecuencia, pues la cantidad de producto vendido en cada año. En conclusión, un diagrama de afinidad es más que nada una agrupación de ideas que ayudan a conocer el origen de un problema en alguna de las áreas de una empresa u organización. Funciona por medio de la estructuración jerárquica de la información que se tiene y no siempre da la solución del problema, pero sí ayuda a darse una idea de lo que podría estar provocando. En sí, el diagrama de afinidad es un método que ayuda a organizar una gran cantidad de información.
Y el histograma es una herramienta utilizada en la calidad para poder organizar, clasificar y especificar datos estadísticos cuando estos conforman un grupo muy amplio.